como podéis ver en pantalla, hoy vamos a no solamente hablar de virtualización, sino explicar los requisitos fundamentales que se necesitan para su implantación. No es lo mismo una virtualización para una empresa pequeña que para una empresa grande, donde se necesitará pues no solamente un número grande de hipervisores, sino incluso diferentes data centers conectados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a diferenciar entre el sistema físico, virtual, analizando qué diferencias hay, porque las diferencias entre crear un servidor en una máquina física o en una máquina virtual, pues requiere también pues software diferente. No es lo mismo, por ejemplo, un software de copia de seguridad para un servidor, un Windows 2012 Server o un Ubuntu Server instalado en un servidor físico que instalado en una máquina virtual, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver los diferentes software de virtualización que podemos encontrar en el mercado. También vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se necesitaría, cómo se instalaría uno de ellos, concretamente VMware Exi, que sirve para virtualizar servidores. Y bueno, pues analizando el requisito tanto de hardware como de software que necesitamos, cómo se puede, qué roles vamos a virtualizar y bueno, pues no solamente la instalación, sino la configuración de máquinas virtuales dentro de este equipo. ¿De acuerdo? Bien, pues para ello vamos a hablar un poquito sobre virtualización. La virtualización lo que realmente va a hacer es independizar el servicio que ofrece un equipo sobre la máquina física que lo ofrece. Ya no voy a tener que saber si mi Windows 2012 Server o mi Ubuntu Server está en un equipo con 16 GB de RAM o con 96. Sé que estará en un equipo llamado hipervisor, que evidentemente tendrá una alta capacidad, tanto en gigas de RAM como en contenido de disco duro, de espacio. Y yo únicamente voy a tener alojado diferentes máquinas virtuales, que podrán ser de cualquier sistema operativo. Pero yo ya me despreocupo, como administrador de sistemas, me despreocupo perdón, de dónde está físicamente, ¿de acuerdo? Bueno, realmente existen dos tipos de hipervisores, de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 2 quizás son los más sencillos porque sois los que vosotros soléis estar acostumbrados a trabajar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de VMware Workstation, estamos hablando de VMware Workstation, perdón, de VirtualBox, KVM, ¿de acuerdo? Que es para Linux, por ejemplo. Parallels son diferentes aplicaciones de escritorio que podemos implementar pues en cualquier ordenador de nuestra casa, ¿no? O en cualquier estación de trabajo. Bien, eso normalmente lo que requiere es que haya un sistema operativo debajo y encima se queden las máquinas virtuales. En los hipervisores de tipo 1, ¿de acuerdo? Que se suelen utilizar normalmente en empresas, en data centers, no hay un sistema operativo debajo. Existe una capa de software, evidentemente, pero muy fina. Y digamos que el virtualizador, la aplicación que va a virtualizar componentes, va a trabajar casi directamente sobre el hardware, ¿de acuerdo? Evidentemente no es directamente sobre el hardware, pero sí va a haber una fina capa que va a entender perfectamente el hardware en donde está alojada y me va a permitir prácticamente crear máquinas virtuales en función de los recursos hardware que tenga a su disponibilidad. Es decir, si tengo, por ejemplo, 96 GB de RAM en esa máquina, pues vamos a poder tener prácticamente los 96 GB de RAM casi dedicados para máquinas virtuales. En los hipervisores de tipo 2, donde se virtualiza sobre el sistema operativo, pues el sistema operativo requerirá evidentemente una cantidad de RAM, de disco duro, que no va a estar disponible para los máquinas virtuales. Bueno, eso se explicará en teoría más detenidamente. El futuro, yo digo futuro cuando escribí la diapositiva, pero realmente es el presente. Yo llevo virtualizando muchos años y esto realmente está funcionando y funciona muy bien. Es decir, el CPD, ¿no? Ese data center, esa habitación especial de las empresas, tanto pequeñas como grandes, donde se alojan los servidores, realmente tienen uno o varios equipos virtualizadores. Normalmente se suele llamar equipo virtualizador o hipervisor a un hardware, un equipo informático muy potente quiere decir con muchos gigas de RAM, mucho disco duro y habitualmente pues varios núcleos o varios procesadores. ¿Por qué necesito un equipo de estas características? Porque sobre ese equipo voy a permitir crear diferentes máquinas virtuales y todos los recursos, tanto de memoria RAM como de núcleos del procesador como de disco duro, se van a repartir entre las diferentes máquinas. Así que cuanto más capacidad tenga, mayor número de máquinas virtuales podré querer o de mejores prestaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con el tiempo se ha debatido mucho y al final ha ganado la opción que dice que es mejor comprar un equipo muy potente que comprar varios pequeños, ¿de acuerdo? Si yo quería tener antes 4 servidores, tenía que comprar 4 equipos físicos. Hoy en día no, hoy en día con un simple hipervisor, con los suficientes megas de RAM y los suficiente espacio de disco duro,
Podemos virtualizar esos 4 equipos y hay una relación calidad-coste muy buena. De hecho, tanto el consumo de energía como, la inversión económica es más óptima si se virtualiza. Y está demostrado, existen diferentes estudios con diagramas donde se ha visto que a lo largo del tiempo que la inversión en coste permite afirmar que la virtualización es una optimización. Entre las ventajas que vamos a encontrar son los materiales, es decir, no es lo mismo tener un equipo hipervisor que 4. Por lo tanto, tenemos menos consumo energético, menos coste económico y, por supuesto, más espacio físico libre, porque tenemos un solo equipo. Cuando digo un solo equipo, me refiero como ejemplo, porque normalmente los laboratorios de ordenadores, de servidores, pueden tener uno o más, ¿de acuerdo? Bien, la flexibilidad, es decir, migrar una máquina virtual de un equipo a otro es tan sencillo como prácticamente un comando, ¿de acuerdo? Es decir, si un equipo se estropea, yo puedo coger esa máquina virtual, que evidentemente se aloja en un espacio compartido, y me la llevo a otro equipo para que puedan seguir funcionando. Y a veces en tiempo real sin interrupción. Es decir, que el usuario que inicia sesión en su ordenador se ha conectado al servidor ni se da cuenta que el equipo donde está físicamente alojado el servidor ha fallado y que se ha trasladado a otro equipo. Eso es así, ¿eh? Yo lo he visto funcionando, yo he tenido que hacerlo en alguna vez. Y bueno, hasta que no se tiene el problema y no se ve, no se cree. Pero es cierto, ¿eh? Las copias de seguridad son sencillísimas. ¿Por qué? Porque para hacer una copia de seguridad en un servidor habitualmente tenemos que utilizar una aplicación profesional de copia de seguridad. Por ejemplo, Acronis, Windows Server o por ejemplo Symantec, Recovery Server, etcétera, etcétera. Pues son aplicaciones caras y que realmente pues son una aplicación que se instala sobre el sistema operativo. Con virtualización no. Con virtualización tendremos una pequeña aplicación que lo único que hace es copiar los ficheros que componen la máquina virtual y una copia de seguridad se transforma en una simple copia de ficheros, ¿de acuerdo? Bueno, algo un poquito más complejo, pero no mucho más. Pero sí es cierto que se simplifica bastante. Existen muchas aplicaciones de copia de seguridad. La más utilizada habitualmente es Veeam Backup, pero existen, por ejemplo, otras propias de VMware, etcétera, etcétera. Y bueno, estas aplicaciones que yo he comentado antes, de Acronis o Symantec, también tienen opciones para virtualización. Es muy sencillo hacer un clúster o hacer agrupaciones de servidores, ya que únicamente pues tengo una consola de administración, como veremos a continuación, y con el ratón yo voy seleccionando pues qué servidores agrupo, qué roles, etcétera, etcétera. Y bueno, crear un equipo, todos aquellos que habéis creado alguna máquina virtual alguna vez, sabéis que es muy sencillo. Únicamente crear una configuración, instalar un sistema operativo debajo, y si ya lo tenemos instalado, pues clonar, ¿de acuerdo? Imaginaos lo sencillo que es, por ejemplo, instalar algo en un servidor y antes de ver si he metido la pata, lo que yo hago es que creo un snapshot, es decir, una imagen de cómo estaba ese servidor en ese tiempo, ejecuto o instalo la aplicación que yo pretendo instalar y si he tenido algún error o se ha visto comprometido la seguridad del equipo, lo único que tengo que hacer es volver atrás a esa copia de seguridad, que no es una copia de seguridad, es una imagen del sistema. En ese momento vuelvo para atrás y no se produce ningún problema. ¿De acuerdo? Es algo parecido a lo que tenía Windows, por ejemplo, con la imagen del sistema, restaurar el sistema, etcétera, etcétera, pero mucho más sencillo. Y por supuesto me garantiza una alta capacidad, ya que en caso de error, pues si lo que me ha fallado el equipo físico donde están las máquinas virtuales, esas máquinas virtuales las cojo y las migro a otro otro virtualizador, a otro hipervisor, ¿de acuerdo? Y si el error está en la máquina virtual, pues tan sencillo como restaurar una copia de seguridad o bien clonar una máquina que ya funcione. Y el balanceo de carga, ya sabéis que el balanceo de carga es repartir los recursos entre diferentes equipos, ¿no? Entre diferentes máquinas virtuales. Pues yo con la simple consola de administración de máquinas virtuales podré asignar el número de memoria RAM, número de procesadores, espacio en el disco duro y podré cambiarlo en tiempo real. Y bueno, la verdad es que es muy sencillo, ¿no? Ampliar la memoria RAM, ampliar el número de cores, el número de núcleos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me permite ese juego que antes no tenía. Bien, y por supuesto los datos que vamos a encontrar en el servidor, en el disco duro del servidor que estamos virtualizando, perdón, del hipervisor, donde estamos creando máquinas virtuales, pues vamos a encontrar las diferentes ISOs, que son las imágenes, por ejemplo, de los sistemas operativos que vamos a instalar. Aquí se suelen guardar también, como veremos a continuación, las imágenes de Windows, las imágenes de Linux o cualquier otra máquina, o perdón, o cualquier otro sistema operativo. También se suelen almacenar los discos virtuales, las máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues evidentemente el contenido del hipervisor, es decir, las máquinas virtuales y sus discos duros, lo más normal no es instalarlo en un equipo duro, en un disco duro del servidor, sino en una cabina compartida. ¿Sabéis lo que es una cabina? ¿No? Es un aparato de hardware con diferentes discos duros que se comparte a todos
los ordenadores, ¿no? Luego veremos un dibujo donde se explica esto muy bien, pero tendremos diferentes equipos que controlarán máquinas virtuales que están alojadas en un dispositivo, evidentemente con RAID, que es decir, que si falla un disco duro no se perderán datos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a avanzar. Los roles que podemos virtualizar, pues gracias a la virtualización no vamos a tener en un solo equipo físico todos los roles del sistema, sino que podemos crear un equipo, una máquina virtual para cada rol, por ejemplo, para los servidores de Active Directory, para los servidores de autentificación, en los servidores de fichero para almacenar los datos de la empresa, servidores de DNS, DHCP, DFTP, servidores web, servidores de correo, servidores de mensajería. Es decir, ya podemos agrupar uno o diferentes grupos de servicios en una máquina virtual independiente. Esto es muy importante. Antes, cuando una empresa tenía dos servidores, por ejemplo, teníamos en una normalmente el Active Directory y en otra teníamos los servicios de red o los servicios de aplicaciones. Hoy en día, en un solo hipervisor se puede diferenciar todo este tipo de servicios. Aquellos de vosotros que trabajáis de administrador de sistemas o de técnicos comprenderéis muy fácilmente esta gran diferencia. Y bueno, sobre VMware Exi que vamos a ver hoy, pues su supervisor de tipo 1 virtualiza prácticamente sobre el hardware. Es cierto que se instala una pequeña aplicación de software, pero muy ligera y realmente es lo que necesita el sistema para entender el hardware y comunicarse con él. Está basado en una distribución de Linux, concretamente de Red Hat. Se puede incluso virtualizar con VMware, como vamos a ver a continuación. La administración es muy sencilla, existe una consola visual muy potente, aunque también existe una consola de comandos. Consume muy poquitos recursos y por supuesto tiene versiones gratuitas como la que vamos a ver hoy. Forma parte de un conjunto variado de aplicaciones. Ya hemos dicho que VMware Exi es un conjunto de aplicaciones que tiene VMware para servidores, como existen otras como vMotion, que es, por ejemplo, para migrar máquinas virtuales de servidor a servidor, otras que es para transformar un equipo físico en virtual o bien un equipo virtual en un equipo físico. Tiene un gestor de almacenamiento muy correcto, muy sencillo, para crear, por ejemplo, ISOs, máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí pone la última versión a 5.1, no, la última versión ya es de la 6.0, ¿vale? Y bueno, aquellos de vosotros que se apunten a los ciclos, vamos a tener la opción de la oportunidad de testear 6.0 y hacer muchas más cosas de las que vamos a ver hoy. Y bueno, no todos los equipos son virtualizables, esto es muy importante. Para que un equipo sea virtualizable depende del hardware, concretamente del chip, ¿de acuerdo? Del procesador. Normalmente los Intel tienen una característica que se llama Intel V o V-Intel, no me acuerdo exactamente cómo es, y los AMD tienen AMD-V, que significa que se pueden virtualizar, ¿de acuerdo? Pero no todos son virtualizables. Pero incluso ya no estoy hablando de servidores, estoy hablando incluso de equipos de escritorio, como podemos tener nosotros en casa. Entonces, si no tiene esa capacidad de virtualización, no podemos nunca crear máquinas virtuales. Habitualmente los servidores sí la tienen casi todos. De hecho, existen listas en internet de comprobación para poder ver si mi servidor se puede virtualizar. Y normalmente al 99% se podrá hacer sin problema. Hyper-V es un hipervisor también de tipo 1, ¿de acuerdo? Pero que el fabricante es Microsoft, ¿de acuerdo? No es la opción de verla hoy, no tenemos la oportunidad, pero sí se verá aquellos de vosotros que os matriculéis en los ciclos. Y la verdad está muy bien. Yo trabajo con Hyper-V también. Y bueno, la verdad es que yo no voy a decir nunca este es mejor que otro, aunque yo particularmente me gusta un poquito más Exi. Sí preferiría que aprendierais a trabajar con los dos, porque podéis encontrar los dos en cualquier empresa. Aunque Exi tiene más cuota de mercado, es posible que a veces podamos encontrarnos Hyper-V. Hyper-V también es muy sencillo, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo funciona la virtualización. Sobre el mismo CPU, memoria, componentes de red y disco duro, yo voy a poder crear todas las máquinas virtuales que me permitan, ¿de acuerdo? En función del tamaño que tenga de todos esos ítems. Además, como podéis ver arriba a la derecha, todas las máquinas virtuales se van a alojar en un mismo almacenamiento, es decir, la descripción de la configuración de la máquina estará en el hipervisor, en la máquina donde estamos virtualizando, pero el disco duro de la máquina se alojará en una unidad de red muy grande compartida, de tal forma que siempre podamos atacar, es decir, atacar quiero decir coger y configurar esa máquina desde cualquier hipervisor, ¿de acuerdo? Y bueno, como podéis ver abajo, un fallo en un hipervisor, es decir, un equipo grande que esté virtualizando, no es crítico, ya que lo que solemos hacer es migrar esas máquinas virtuales que estaban dependiendo de ese hipervisor y nos las llevamos a otro. Y si lo que falla es la máquina virtual, pues tan sencillo como recuperar una copia de seguridad o bien clonar una máquina ya existente muy parecida.
Bueno, aquí tenéis un poco lo que es la alta disponibilidad. Quiere decir que no solamente vamos a tener servidores virtualizados, sino que además tendremos pues solamente una doble conexión, ¿de acuerdo? Tenemos dos controladores de disco, tenemos dos cables de red, tenemos también tener dos conexiones a internet, los discos duros en RAID, es decir, para que cualquier fallo de un componente no sea crítico. Si me falla un disco duro, si me falla una tarjeta de red o si me falla una controladora de disco, no va a suceder nada, puesto que siempre habrá una auxiliar, ¿de acuerdo? Que se pondrá a trabajar en el momento del fallo y el usuario final ni se dará cuenta, ¿de acuerdo? Ese cliente que esté conectado a la máquina virtual nunca se va a dar cuenta realmente del fallo. Bueno, vamos a crear una máquina virtual con VMware Exi, vamos a ir a configurar VMware Exi, vamos a acceder de un cliente y vamos a crear una máquina virtual allí, ¿de acuerdo? Bien, pues para ello vamos a ver nuestro software de hipervisor que se llama VMware Workstation. Este me va a permitir crear un VMware Exi. Bueno, para ello vamos a crear una máquina virtual, tan sencillo como crear una nueva máquina virtual. Le vamos a decir que vamos a hacer de tipo custom, es decir, que nosotros vamos a configurarla paso a paso. Fijaos, yo lo voy a hacer con versión 8.0. ¿Por qué? Porque sé que es compatible directamente con Exi.5, ¿de acuerdo? Si utilizara la versión 9.0 no estaría del todo seguro, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo siempre recomiendo que utilicéis una en la que aquí en el contenido de productos compatibles aparezca la máquina que queréis virtualizar. Y bueno, pues aquí tenéis las limitaciones. 64 GB de RAM, 8 procesadores, 10 adaptadores de red y 2 teras de disco duro. Bueno, no hay problema. Para el ejemplo que vamos a hacer no hay ningún problema. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar el Exi. Yo lo tengo aquí en una ISO. Veis aquí que tenemos una ISO que se puede descargar fácilmente de internet. Luego si queréis os paso el enlace. Y en la página web de VMware, pues tenéis la versión gratuita de Exi 5 y, bueno, pues instala y ya está. Pues aquí le vamos a decir que nuestra máquina virtual, cuando arranque, coja esa unidad de CD, ¿de acuerdo? Bien, pues poquita cosa más. Le vamos a dar un nombre, una ubicación donde la vamos a guardar. Y aquí asignamos el número de procesadores. Pues como tenemos hasta 8, pues para el ejemplo vamos a dar 2 y 2, ¿de acuerdo? Es decir, para poder tener, por ejemplo, dos máquinas virtuales. Cada una con un procesador y un core. Bueno, pues esto ya se reparte en función del el equipo físico que tengáis, ¿vale? Normalmente los grandes servidores tendrán 96, 100 y pico gigas de RAM, tendréis teras de disco duro, tendréis varios procesadores con numerosos cores, etcétera, etcétera. Bien, pues como máquina virtual, pues hasta 64 que es el tope, de hecho mi máquina física tiene 32 gigas, vamos a dedicarle pues 8000, ¿cuánto era? 8 gigas, 8000... Ay, no me acuerdo, 8192 creo que era, ¿vale? 8 gigas de RAM. A repartir entre la máquina virtual que creamos, ¿vale? Vamos a crear dos nada más, pero bueno, vamos a tener suficiente. Vamos a utilizar una conexión de red compartida, es decir, que se puedan ver todas las máquinas virtuales, tanto con el equipo físico. Estas son opciones que se podrán ver más adelante, ¿vale? En una clase más formal. Pero lo que quiere decir es que se vea que la máquina física se vea con todas las máquinas físicas que creemos y además virtuales y además con el equipo que estamos virtualizando. El controlador de disco duro, vamos a dejar el que viene recomendado, que es para poder tener discos duros SATA e IDE. Y aquí vamos a decir que vamos a crear un nuevo disco duro virtual. Concretamente, pues va a ser SCSI, que también significa SATA, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ¿qué capacidad? Pues yo creo que vamos a darle, por ejemplo, 2 teras, ¿de acuerdo? O mira, 500 gigas. 500 gigas a repartir, recordar, entre todas las máquinas virtuales que creemos. Normalmente suelen dar teras. Esto se supone que si fuera un servidor en producción, tendríamos que repartirlo todo, el contenido del disco duro. Bueno, y vamos a alojarlo como un solo disco duro, como una sola fichero. Y bueno, pues ya lo tenemos todo creado, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a decirle es que cuando termine de darle al botón de finalizar, que me arranque la máquina. Arrancará, leerá el disco duro, perdón, el lector de DVD que tendrá la imagen de Exi. Ya está cargando Exi, ¿ves? Este ya es el menú de arranque de Exi. Bueno, le vamos a decir que instale Exi. Instalar sí no tarda mucho, ¿eh? Creo que suele tardar prácticamente depende siempre del hardware, ¿eh? Pero entre 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿de acuerdo? Yo siempre aprovecho aquí para explicar varias cositas mientras que se instala. Por ejemplo, el por qué estamos utilizando VMware Workstation para instalar Exi. Porque es la única máquina virtual, bueno, sin hacer ningún apaño raro, que me permite instalar sobre VMware Workstation VMware Exi, ¿de acuerdo? Para ver el ejemplo, para que vosotros lo podáis probar en casa, pues es
la única opción rápida, ¿de acuerdo? Sí, es decir, cuando lo corráis en una máquina física, directamente, se metéis el CD-DVD de EXI en un equipo físico, vais a encontrar directamente esto, ¿de acuerdo? Es justamente lo mismo. Simplemente que yo al verlo ahora en virtual, pues puedo simularlo, ¿vale? Es la única diferencia. Bueno, estamos terminando, ya está arrancando, le decimos que continuamos, aceptamos la licencia, recordad que es gratuita, dura 60 días. Y bueno, está analizando ahora los dispositivos que ha encontrado. Ha encontrado el disco duro, me pregunta si quiero instalarlo aquí. Recordad que de los 500 gigas, y por perdón un segundo, voy a instalarle el teclado en español, los 500 gigas va a instalar una pequeña parte nada más, pero es muy ligera parte, ¿de acuerdo? Bien, la contraseña de root, esta es muy importante, la contraseña de administrador para poder entrar luego a la máquina y poder hacer configuraciones e instalar máquinas virtuales. Pues vamos a crear una muy sencillita, que podamos recordar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a proceder a seguir la instalación. La instalación es muy sencilla. Yo voy corriendo un poco, perdonadme, pero es casi todo es siguiente, siguiente y siguiente, ¿de acuerdo? Me ha preguntado 4 cosas importantes que dónde voy a instalarlo. Si tuviera varias cabinas de disco o varios discos duros, pues me permitiría seleccionarlo. Me ha permitido seleccionar pues la contraseña de administrador y poquita cosa más. Bueno, pues le damos a F11 para empezar la instalación. Y realmente esto es lo que suele tardar un poquito más, ¿de acuerdo? Bien, a veces, en función de la máquina que virtualicéis, os puede dar un pequeño error. Hay veces que esos errores son críticos, es decir, en función de vuestro equipo, normalmente de vuestro procesador, os puede dar un error o no. A mí no me ha dado ningún error porque mi procesador es virtualizable y compatible con EXI, pero habrá equipos donde o bien dé un error y no me deje instalar la máquina virtual, aquellos que no sean 100% compatibles con la virtualización, y habrá equipos donde dé un error pero me deje continuar la instalación, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando son, por ejemplo, equipos que son compatibles con la virtualización, pero me avisan diciendo, oye, estamos virtualizando sobre una máquina virtual. ¿Estás seguro que lo quieres hacer? No pasa nada, le decimos que sí, siguiente, 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 y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Bueno, pues hablando sobre la instalación, recordar que instala muy pequeño, ocupa muy poco en el disco duro, luego veremos realmente lo que ocupa. De los 500 gigas que hemos dedicado a esta máquina virtual, va a ocupar muy poquito. No sé, creo que no llega ni al giga, ¿vale? Y, ¿qué más? El de memoria RAM también ocupará muy poquito. Vosotros os podéis preguntar, si creamos, por ejemplo, tenemos 8 gigas, y si creamos 2 máquinas virtuales de 4 gigas, pues, ¿qué gigas de RAM utiliza EXI? Ocupa un poquito, ¿de acuerdo? Muy poquito. Pero bueno, realmente EXI funciona de tal forma que es compatible con compartir la memoria RAM con las máquinas virtuales y no hay problema. La diferencia entre esto y los hipervisores de tipo 2 es que si yo tengo un Windows con 4 gigas y en mi equipo solo tengo 8 gigas de RAM, únicamente podré asignar máquinas virtuales para los 4 gigas restantes. Si me hago con EXI, puedo configurar máquinas virtuales en toda la capacidad RAM que tenga. ¿De acuerdo? En este caso 8 gigas, pues 8 gigas. Bien, más cositas. Bueno, pues hemos visto que realmente es un mini Linux. De hecho, también tiene una versión en consola, en comando, ¿de acuerdo? Para aquellos de vosotros que estéis interesados o que guste utilizar comandos en Linux, a mí me gusta, por ejemplo, utilizar comandos en Linux, pues también tiene la opción de cualquier configuración hacerla. Bueno, vamos a hacer un reinicio, ¿de acuerdo? Que no tarda mucho. Y bueno, pues se puede también configurar en consola. Existe luego, entraremos luego en la configuración y veremos cómo se puede hacer, si queréis. Y bueno, pues básicamente ya tenemos el equipo montado. Fijaos que no hemos tardado quizás, no sé, 3, 4 minutos, 5, más no, ¿de acuerdo? Hemos instalado nuestro hipervisor de tipo 1. Recordad que se llama EXI y es una aplicación de la familia VMware Sphere. Bien, ahora está iniciando, está cargando el kernel, ahora cargará las interfaces de red, el sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Y lo importante es que veremos que ya incluso él se configura con una dirección IP. Es muy importante la dirección IP, ya que nosotros para poder configurar máquinas virtuales, ojo, eso es importante, nunca lo vamos a hacer aquí, en el hipervisor. Es decir, no voy a tener yo una consola, ni gráfica, ni de texto, y voy a crear aquí máquinas virtuales, sino que lo haré a través de un cliente. Por ejemplo, yo tengo ahí preparado una máquina con Windows 7 y lo que haré será instalar una pequeña aplicación en el Windows 7, el cual me permita acceder al servidor y con esa aplicación desde mi cliente
pues poder configurar máquinas virtuales. Es algo parecido a, por ejemplo, lo que solemos hacer con TeamWeaver o con escritorio remoto. ¿Conocéis vosotros TeamWeaver y Remote Desktop? ¿No? Pues básicamente igual. Lo ejecuto de un cliente, pero realmente lo hago en el servidor. Bien, pues ya tenemos la máquina a configurar. Me ha dado una dirección IP por DHCP. Vamos a cambiarla. Vamos a darle al F2. Evidentemente me va a pedir la contraseña que antes hemos dado para cualquier cambio. Y un segundo, creo que me he equivocado. Ahora, perdóname. Y bueno, pues vamos a darle a configuración. Lo primero de todo, aquí yo puedo configurar la contraseña, puedo cambiarla y vamos a configurar la tarjeta de red, ¿de acuerdo? Para ello vamos a venirnos aquí. Bueno, aquí podemos, como podéis ver, configurar el adaptador de red. Podemos tener varios adaptadores de red y yo puedo indicar por cuál va a salir o por cuál se va a comunicar el equipo. Puedo hacer también una VLAN, para aquellos que conozcáis lo que es una VLAN. Puedo configurar los DNS, puedo utilizar sufijos DNS para el equipo y la configuración IP IPv6. Pues aquí para una configuración muy sencilla, vamos a configuración IP y vamos a decirle que en lugar de DHCP, que sea estática. Y para ello lo que vamos a hacer es asignarle una dirección IP. Vamos a asignarle, por ejemplo, la 1.99, ¿de acuerdo? Con la máscara de red y la puerta de enlace que será el router. Bueno, pues es correcto. Vamos a decirle que queremos guardarlo. Me preguntará ahora si quiero cambiar los cambios y reiniciar la tarjeta de red. Le digo que sí. Entonces, una vez que se reinicie, ya tendremos la tarjeta de red habilitada. Ya lo podéis ver ahí a la derecha, ¿ves? Que tenemos ya la dirección IP estática, es decir, que siempre va a ser la misma y, por supuesto, la que yo he configurado. Bueno, aquí si queréis podemos hacer un test. Un test es que te haga un PIN para comprobar que podéis comunicaros con la tarjeta. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un PIN pues a otro equipo que tengamos ahí, y un PIN, por ejemplo, a un DNS de Google, y un PIN, por ejemplo, a google.es, para que veáis que efectivamente tendrá conexión. Y una vez que me confirme que tiene conexión, vamos a proceder pues a conectaros con ella, ¿de acuerdo? Desde un cliente, recordar. Bueno, pues vamos a ver, que a veces tarda un poquito, pero no mucho. Ya, bueno, ha fallado esta porque seguramente esa dirección IP, ese equipo no está encendido, ¿vale? Porque creo que es otra dirección IP de mi Windows 7. Bueno, pero ha funcionado, ¿de acuerdo? Incluso ha hecho un PIN a Google y no hay problema. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejarlo así, ¿de acuerdo? Nos vamos a venir aquí, salimos y ya lo dejamos funcionando de forma estática. Vamos ahora a arrancar nuestro Windows 7. Me vais a perdonar un segundo. Lo vamos a arrancar y vamos a trabajar con estos dos equipos. Bien. Recordar, el VMware Exi está en la 192.168.1.99. Bien, pues yo desde aquí lo primero que tengo que hacer es comprobar si tengo conectividad de red con la máquina. ¿Cómo lo haremos? Haciéndole un PIN. Vamos a lo primero que tenemos que hacer cuando abramos la máquina virtual del cliente es hacerle un PIN y si tenemos conectividad vamos a proceder a instalar el software que necesitamos para conectarnos a ella. Recordad, es muy parecido a un escritorio remoto, muy parecido a un TeamWeaver o software de gestión remota, ¿de acuerdo? Bueno, veis aquí el equipo físico, ¿no? Perdón, el equipo, la máquina virtual. Pues vamos a arrancar una consola, vamos a hacer un PIN a 192.168.1.99. Como podéis ver, hay conectividad, se ven y por lo tanto podré conectarme a ella. Parece una tontería, pero yo siempre que hago equipos o hago prácticas con máquinas virtuales, yo lo primero que suelo hacer cuando lo abro es un PIN. Porque trabajar con las máquinas virtuales os puede llevar bastantes sustos, en el sentido de que algo no falla y a veces tardamos en darnos cuenta por qué. Y la mayoría de las veces es una mala conexión de red. Y muchas veces debido a la máquina virtual, que algo ha hecho mal y hay que reiniciarla o lo que sea. Pues siempre hacer un PIN antes de ejecutar nada. Bueno, ¿cómo vamos a conectar a la máquina virtual? Vamos a descargarnos el software. Y el software nos lo va a dar la propia máquina Exi, ¿de acuerdo? Si yo hago un HTTP a la dirección IP de mi hipervisor, bueno, pues me va a dar un mensaje de error diciendo que tiene un certificado que no conoce, no pasa nada, es normal, no es un certificado conocido por el navegador, ¿de acuerdo? Pero le vamos a decir que a pesar de ello, que queremos conectarnos, ¿de acuerdo? Estas ventanitas ya las conocéis todos de cuando hemos conectado a alguna página web y de primera siempre nos dice, ten cuidado con lo que haces. Bueno, pues esta es la página de inicio que nos proporciona VMware Exi y de aquí me puedo cargar por una serie de aplicaciones, ¿no? Pues por ejemplo, manuales, vCenter, que es una especie de consola de administración y el cliente que necesito. Ese es el que me voy a descargar. Bueno, pues tan sencillo como descargarlo. Esto no tarda mucho, son 300 megas, depende siempre de la conectividad de internet que tengáis. A mí me va a tardar un minuto.
yo creo que, que debemos esperar ese minuto. Hay veces que cuando se tarda más, yo lo que hago es que ya la tenga yo instalado, saco otra máquina con el software ya descargado, pero bueno, por 40 y tantos segundos no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, es así, tan sencillo como conectarnos a la IP del servidor de Exi y descargarnos la aplicación, ¿vale? 30 segundos. Vamos a ver. Yo de todas maneras la tenía descargada, ¿eh? Por si, pero bueno, como no tarda mucho, vamos a esperar un poquito. Bueno, vamos mientras a acceder a descargas, que es donde se está descargando. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Vamos a esperar, que quedará muy poquito, 8 segundos. Bueno, la verdad es que no tengo una gran conectividad de internet, pero bueno, por lo menos me ha descargado un minuto 300 megas, algo y algo, ¿no? Bueno, pues ya la tenemos, cerramos el navegador y lo único que tenemos que hacer es instalar el cliente. En el cliente lo ejecutamos, por supuesto siempre como administrador. Primero lo va a descomprimir y a continuación, una vez descomprimido, lo que va a hacer es proceder a la instalación. ¿De acuerdo? Es también una instalación muy sencilla. Muy sencilla del tipo, por ejemplo, siguiente. ¿De acuerdo? No hay que elegir entre una opción u otra. Esto no tiene ningún tipo de complicación. Bueno, esto al fin y al cabo nosotros vamos a virtualizar servidores, pero bueno, hoy en día, aprovechando que mientras que se instala, ya os digo, se puede virtualizar todo. Existen simuladores de red. No sé si vosotros habéis utilizado alguna vez, por ejemplo, está solo en inglés, en español no está, por lo menos esta versión. Tenéis chino, francés, alemán, japonés o coreano. Vamos a instalarlo en inglés. No sé si habéis utilizado, por ejemplo, el típico virtualizador de red como Packet Tracer para emular red de Cisco. ¿De acuerdo? Existen otros, NetView, NetView, NetViewer, no sé qué, VirtualNet. Existen diferentes aplicaciones que me va a permitir virtualizar no solamente equipos virtuales, sino, por ejemplo, pues redes, eh, conexión inalámbrica para chequearlas y probarlas antes de realizar una instalación en producción. Y bueno, pues yo siempre recomiendo que todo lo que podéis probar y virtualizar antes, mejor que mejor. Sobre todo si estamos hablando de redes. No sé si vosotros tenéis experiencia trabajando con routing y con switches y cosas así, pero realmente es muy difícil encontrar un sitio donde podamos encontrarlos físicamente, estos dispositivos. Pero sin embargo es muy sencillo instalarnos una aplicación como Packet Tracer y poder probar router, configuraciones con clientes, servidores, etcétera, etcétera. Y yo os animo a que no solamente probéis virtualizar servidores, sino cualquier cosa que os pueda servir tanto para vuestro trabajo o para mañana para formaros. Y bien, esta instalación que estamos realizando, vuelvo a repetir, es muy sencilla. También es un cliente muy ligero y lo único que hace es conectarnos de forma remota al servidor. Yo siempre lo equiparo con el escritorio remoto y soy muy pesado con esta comparación, pero es que es prácticamente lo mismo. Tengo que decir en qué IP está el equipo con Exi, tengo que decir qué usuario soy y tengo que decir qué contraseña tengo. Porque esto es muy importante. Yo dentro de Exi podré crear diferentes usuarios, ¿de acuerdo? Y eso me va a permitir, por ejemplo, decir si un usuario puede configurar máquinas virtuales, solamente editarlas, clonarlas, hacer copias. Si tengo varias máquinas virtuales, si un usuario va a poder acceder nada más que a esta y a la otra. Si puedo borrarlas, si puedo, por ejemplo, modificar algo, o qué parte de la máquina virtual. Luego veremos un poco la escalabilidad de permisos. Pero la verdad es que es muy potente. Son características que diferencian realmente de un hipervisor de tipo 2, como puede ser VirtualBox o puede ser Workstation, de VMware Exi. Esto no lo podemos hacer en VirtualBox. Sin embargo, aquí sí me va a permitir jugar con este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, en pequeñas pymes donde solamente hay un administrador de sistemas no hay problema, pero imaginaos empresas de miles de usuarios donde tenéis un equipo de administradores de empresas, técnicos de sistemas que no tienen por qué ser administradores y bueno, requieren pues que no todo el mundo tenga los mismos permisos. Bueno, pues como podéis ver aquí ya se ha instalado el cliente. El cliente es tan sencillo como ejecutarlo. Me preguntará a continuación la IP, lo hemos instalado en la 99 creo. Uy, 99. El usuario que hemos creado por defecto es root, aunque yo puedo crear luego los usuarios que quiera. Y bueno, pues la contraseña que tenemos.
Bien, se ha conectado y me está avisando. Esto es un típico mensaje que no pasa nada, no os asustéis. Dice que el servidor utiliza un certificado. Ya sabéis que cuando se utilizan certificados para comunicarse a otros equipos, como por ejemplo cuando vosotros navegáis con Hacienda o con vuestra página de banco, se utiliza el HTTPS. Eso significa que utiliza la capa SSL, que encripta cualquier comunicación para securizarla. Es decir, cualquier comunicación que haya entre este equipo y el servidor EXI va a estar cifrada. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues instalarlo, el certificado, para que no me vuelva a preguntar más, ¿de acuerdo? Entonces con esta opción la instalo y voy a ignorar el mensaje de error, puesto que no. Perdón, un segundito. Un segundito, que no sé si tengo yo aquí el EXI. ¿Qué le pasa? Vale, está corriendo bien. Vamos a ejecutarla. Yo creo que no hay ningún problema, ¿ves? Ping 192, 168, 1.99. Conectividad ahí. Vale, perdóname, había sido un... no sé qué pasaría, pero bueno, funciona correctamente. Como podéis ver, me avisa siempre que me conecto que tenemos 60 días para trabajar con ella. Suficiente como para explorarlo y decidís si queréis comprarlo, no queréis comprarlo, etcétera, etcétera. Bueno, muy rápidamente, ya hemos finalizado la sesión. Ahora solo nos queda crear máquinas virtuales. Pero lo que es instalar el servidor EXI ya lo hemos hecho. Hemos tardado aproximadamente 15 minutos, no hemos echado mucho más tiempo y vuelvo a recordar, hoy no se trata de explicar EXI en funcionamiento, porque sí puede ser mucho más complejo. Se trata de ver, para aquellos que no lo habéis visto antes, yo sé que algunos de vosotros ya ha trabajado con EXI, pues qué sencillo es instalar un hipervisor de tipo 1, digamos el potente, entre comillas, y qué sencillo va a ser crear máquinas virtuales. Y así funcionan la mayoría de empresas modernas, serias, y que han invertido en virtualización y han optimizado su sistema, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay. De hecho, EXI tiene una cuota de mercado muy grande, y la que no tiene EXI se la queda Hyper-V de Microsoft, ¿de acuerdo? Yo he trabajado con las dos, de hecho trabajo con las dos, con diferentes hipervisores, y mi consejo siempre es que aprendáis a manejar ambas. VMware es muy sencillo, pero es que Hyper-V también. Al final son los mismos principios los que rigen las dos, ¿vale? Bueno, pues vamos a echar un rápido vistazo antes de crear las máquinas virtuales, que son igual que se crean en VirtualBox o en cualquier otro hipervisor, ¿vale? Pues lo primero que tenemos aquí es poder ver el summary, significa las características que tengo en el hipervisor, ¿de acuerdo? Pues qué procesador, aquí me dice que tengo 4 procesadores, qué cantidad de memoria RAM, qué tipo de procesador, ¿veis? Es que he echado he echado dos procesadores y he echado 2 cores por procesador, ¿vale? Y con 4 procesadores. Y bueno, pues, ¿qué más cosas? Tenemos una tarjeta de red, ¿de acuerdo? No tenemos el vMotion, que es el que me va a permitir migrar máquinas virtuales de EXI a otro EXI. Y bueno, pues el vSphere HA es para crear clúster, ¿de acuerdo? Es la versión sencilla, pero bastante potente. Aquí tenemos el uso de CPU que estamos haciendo, ¿de acuerdo? El uso de memoria RAM. Fijaos que estamos utilizando solo 950 megas de RAM, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo esto se comparte con las máquinas virtuales. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Aquí tenemos las diferentes máquinas virtuales que ahora mismo están vacías, pero aquí veremos, pues, digamos, datos de monitorización de las máquinas virtuales. Los recursos que están compartiendo, aquí lo veremos luego cuando queremos máquinas virtuales. El consumo de red en gráficos, ¿de acuerdo? De forma gráfica. La configuración que tengamos, pues aquí cuando tengamos máquinas virtuales veremos las máquinas virtuales. Aquí únicamente tenemos la del hipervisor. Los usuarios que tenemos, aquí donde podremos crear nuevos usuarios para poder, por ejemplo, dar un usuario y una contraseña a otro compañero que no sea yo. Un visor de eventos que me informa de los errores o aciertos que se produzcan, ¿ves? Cuando me he logueado, cuando no, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues fijaos, antes me he equivocado al escribir la contraseña de root y aquí me indica que alguien ha intentado acceder como root y no, y no ha podido acceder. Está muy bien, ¿de acuerdo? Muy completa. Bueno, un segundito, que estoy viendo que estáis escribiendo. Vale. ¿Qué más cosas? Pues los permisos. Aquí tenéis los diferentes usuarios que tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a qué permisos tenemos, ¿de acuerdo? Si es de administrador, si es de solo lectura o que no puede acceder, ¿vale? Bueno, luego vamos a verlo más en detalle. Vamos a crear nuestra máquina virtual. A ver, un segundito que mientras que puedo hacer alguna otra afirmación.
Bien, pues bueno, si tenéis alguna pregunta, luego si queréis al final de la sesión me podéis hacer la que queráis. Bueno, vamos a crear una máquina virtual. Tan sencillo como decirle new, new virtual machine, ¿de acuerdo? Aquí también tenéis ahí el icono para crear. Un segundito que no atino. Aquí, nueva máquina virtual. Y fijaos qué sencillo. ¿Cómo la quiero crear? ¿De acuerdo? Pues la quiero, por ejemplo, crear custom. Custom, recordad que la quiero yo fijar los componentes. En lugar de que me la cree el sistema automáticamente con la memoria RAM que él estime oportuno, yo voy a indicar cualquier componente de la máquina virtual. Pues, por ejemplo, vamos a crear... perdona, antes de crear la máquina virtual, vamos a meter las imágenes ISO de los sistemas operativos, ¿vale? Para ello, vamos a irnos aquí a Summary, ¿de acuerdo? Que me dice toda la configuración de mi máquina virtual. Y donde pone Storage, que es, digamos, el disco duro que tiene el hipervisor, vamos a darle a Browse Data Store para poder crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta dentro del disco duro del hipervisor que vamos a llamar ISOs, ¿vale? ISOs. Aquí vamos a almacenar todas las imágenes, todas las ISOs. ¿Sabéis lo que es una ISO? Una imagen de un CD, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a subir, pues por ejemplo, dentro de esta carpeta, vamos a subir pues un Linux, si os parece bien. Aquí tengo yo un Ubuntu, ¿vale? Y luego también subiremos un Windows 7, ¿vale? Esto no suele tardar mucho, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a luego dejar subiendo el Windows 7 y mientras que subimos el Windows 7 vamos a instalar en nuestra máquina, por ejemplo, Ubuntu de primeras. Bien, aprovechando que estamos esperando un poco que suba la imagen ISO de Linux, vosotros podéis utilizar esta partición como queráis. Es decir, yo creo una carpeta de ISOs. Hay gente que crea una carpeta para discos, otra para máquinas virtuales, otra para software, para que ese software sea compartido entre todas las máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Es libre, ¿de acuerdo? Normalmente suelen ser interesante que tengáis todas las máquinas virtuales en una carpeta, todos los discos duros en una carpeta y todos los software que vais a compartir en otra. ¿Por qué? Por la copia de seguridad. Hacer una copia de seguridad de esta máquina es tan sencilla como seleccionar una carpeta que queréis copiar, ¿vale? Bueno, pues ya estamos acabando. Estamos subiendo ya nuestra imagen de Ubuntu. Procederemos después también a subir una de Windows 7 en segundo plano. Y bueno, aquí ya tenemos Ubuntu. Podemos subir tantas imágenes como queramos. Tenemos 500 GB de capacidad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejar subiendo también, si me permitís, un Windows 7, ¿de acuerdo? Vale. No he querido subir un Windows 2008, perdón, 2012 Server porque ocupa varios gigas y bueno, y quizás no dé tiempo a verlo. Bueno, pues vamos a ver nuestra máquina virtual. Vamos a crear una nueva. Botón derecho, New Virtual Machine. Ya sabéis, la vamos a customizar. Siguiente, y esto es como cuando creamos una máquina virtual en cualquier aplicación de virtualización. Vamos a decirlo, por ejemplo, un segundito. Vamos a decir que queremos crear un Ubuntu, por ejemplo, Ubuntu PC1, ¿vale? Siguiente, ¿dónde la vamos a alojar? Vamos a alojarlo aquí en el Data Store. Si yo tuviera una carpeta creada, podría seleccionar la carpeta. ¿Qué versión de Virtual Machine quiero utilizar? Pues como estamos utilizando VMware EXE 5, pues vamos a utilizar la última versión de Virtual Machine que permite EXE 5, ¿vale? Vale, el sistema operativo que vamos a alojar, pues en este caso va a ser un Linux y vamos a decir que es un Linux Ubuntu de 64 bits. No es problema, podemos elegir cualquiera, incluso Other o cualquier otro y luego nosotros configuramos la memoria RAM, etcétera, etcétera. Elegir una versión aquí lo que me va a permitir es pues que él me va a recomendar una configuración. Pero bueno, luego yo pondré la configuración de RAM o de disco duro que yo emplee, que yo crea necesario, ¿vale? Bueno, vamos a decir que vamos a instalar un Ubuntu Linux. Aunque recordar, esto no es algo vital, ¿eh? Bueno, pues de los 4 sockets que tenemos, ¿cuánto vamos a echar a ese equipo? Pues, por ejemplo, nada más que uno y uno, ¿de acuerdo? Vamos a echar un socket y un core. La memoria, fijaos, él me dice que con 1 GB tengo bastante. Yo le voy a decir que no, que yo quiero 2 GB de RAM, ¿vale? Fijaos, en esta pantalla me dice cuál es la máxima que puedo echar, que es 1 tera, no por equipo físico, sino por EXI, ¿de acuerdo? Y luego tengo otra que sería la máxima recomendada para un alto rendimiento, que sería 8, la mínima, que sería 256, y la que él recomienda, que sería 1 GB. Pues nosotros vamos a hacer una media, ni la que él recomienda, ni la máxima. Vamos a dejarlo en 2 GB. Como tenemos 8, podemos crear hasta 8 las que queramos. Bien, vamos al siguiente. Si tuviéramos varias tarjetas de red, podríamos seleccionar cuál de ellas. Nosotros vamos a utilizar solamente una.
Y bueno, pues aquí el tipo de control de disco duro que queremos hacer. Si tenemos disco duro SAS, SAS, si queremos SATA, SATA Parallel, etcétera, etcétera, ¿vale? O si tenemos discos duros virtuales, pues VMware Parallel Virtual. Bueno, todo siguiente y ya pues nada, le hemos dicho el control de disco, vamos ahora a crear el disco duro. Vamos a crear un disco duro, pues aunque él me dice que de 16 gigas, como tenemos 500, vamos a crearlo de 60. Y bueno, aquí tenemos tres opciones para el disco duro. Esto es muy común a cualquier hipervisor, ¿eh? Si queremos que me quede 60 gigas y me lo reserve, o si los queremos crear hasta 60 gigas, pero el tamaño del fichero va creciendo en función se vaya necesitando. Para mí esta es la opción más sencilla, ¿no? Por lo menos para la demostración. Es decir, yo digo 60, pero bueno, si ocupa 16 gigas nada más, por ahora, pues ocupará 16 gigas el fichero. Si necesito más, ese fichero va creciendo hasta 60, ¿vale? Y la de medio es un término medio. Bueno, pues nada más. Le decimos que queremos ese disco duro de 60 gigas. Como va a ser SATA, queremos que sea por SCSI. Bueno, es que SCSI también significa SATA, ¿eh? Perdóname que haga esa aclaración. Pero para las máquinas virtuales, no en verdad. Y bueno, pues nada más. Aquí me dice la configuración que yo le he dado y si la quiero modificar, pues que marque esta casilla. Sí la voy a modificar. ¿Por qué? Porque quiero añadirle una imagen de disco, ¿de acuerdo? Una imagen de DVD para que arranque con esa imagen. Evidentemente va a ser la imagen de Linux que he subido, ¿vale? Bueno, pues le decimos que sí, que en cuanto me la abra, cuando cierre, que me abra la configuración. Y aquí está la configuración de la máquina virtual. Yo aquí puedo cambiarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo que quiero cambiar es que la imagen, que en lugar de utilizar un DVD físico del equipo donde estoy virtualizando, que me utilice una ISO. ¿Dónde está esa ISO? Pues donde la hemos subido. Dentro de Data Store, mi carpeta de ISOs, fijaos, ya ha subido Windows 7, ¿no? Pues quiero que coja mi imagen de Ubuntu. Pues ahora, cuando arranque la máquina virtual, va a leer, va a intentar arrancar desde el CD, de DVD, y va a leer, a coger ese DVD, que es una imagen ISO. Pues para adelante, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra máquina aquí creada, y lo único que tenemos que hacerlo es encenderla. Vamos a encenderla, y mientras, si queréis, para poder ver la máquina virtual, nos tenemos que ir a la consola. Fijaos, en la consola tendré la pantalla, donde me va a aparecer, si no he hecho nada malo, ay, perdón, sí, me falta una cosita. Perdón un momentito, vamos a configurar la máquina virtual otra vez. Nos ha faltado decir que arranque, ¿de acuerdo? Eso significa que pueda arrancar desde el DVD, o sea, que esté visible desde el arranque. Ahora sí. Ahora vamos a reiniciarla, ¿de acuerdo? Uy, perdóname un segundito, que no se me ha ido el ratón. A ver, aquí. Le decimos que me haga un reset y me arranque la máquina de nuevo. Ahora sí, ahora como está conectado la imagen ISO desde el principio, cogerá y fijaos que ya me está instalando en Linux. Bueno, aquellos de vosotros que habéis instalado Ubuntu, ya sabéis que esta es la primera imagen, donde me va a pedir el idioma para instalar, etcétera, etcétera. Bueno, pues si queréis, vamos a proceder a dejar instalando un Windows 7, ya que ya lo ha subido, ¿vale? Pues igual, nos vamos a venir aquí, vamos a decirle que queremos una nueva máquina virtual, customizada, es decir, hecha a medida por nosotros. La vamos a llamar, por ejemplo, Windows 7 PC1. Yo puedo crear aquí las máquinas virtuales que yo quiera en función del tamaño de RAM y disco duro que disponga, ¿vale? Bueno, pues va a ser un Windows 7. La vamos a almacenar en nuestra Data Storage de almacenamiento con la versión 8, que es compatible con EXI. Le vamos a decir que va a ser un Windows 7 de 64 bits. Aquí le vamos a decir que queremos un socket, un core por socket y un core. Siguiente, pues aquí también le vamos a dar 2 gigas, le podríamos dar hasta 4, pero bueno, pues si queréis le damos 2 para que vaya la máquina más. Como la vamos a dejar instalando, no vamos a necesitar tampoco que funcione al máximo de rendimiento, ¿vale? Bien, bueno, pues siguiente, la tarjeta de red, siguiente, perdóname, que coja disco duro SATA, siguiente, vamos a crear un nuevo disco duro virtual. Igual, pues él me dice que con 32 va que chuta el Windows 7, yo le voy a decir que de 60 y que vaya creciendo poco a poco. Siguiente, siguiente, y bueno, pues igual que hemos hecho la máquina de Linux, le decimos que vamos a editar la configuración y que en el CD vamos a coger nuestra imagen ISO de Windows 7, que ya está subida. Y por supuesto que arranque al principio, ¿vale? Bueno, pues vamos a arrancarla también. Vamos a arrancarla.
Vamos, uy, perdóname, vamos a arrancarla. Y mientras que arranca, podemos ver en nuestra máquina, en console, en la pestaña console, podemos ver aquí cómo está la máquina virtual, ¿vale? Que normalmente estamos acostumbrados siempre a que nos haga, cuando arrancamos una máquina virtual, aparezca ya la ventana. Tenemos que hacerlo en la máquina de consola, ¿vale? Igual que nuestro Windows 7, en nuestra pestaña de consola, aparecerá aquí que está arrancando. Fijaos, ya está arrancando el CD de instalación, que me va a permitir instalar el Windows 7. ¿Vale? Bueno, es muy sencillo. Esto que hemos hecho que eran máquinas virtuales es un poco diferente, pero es igual al 99, al 90%, perdonadme, de cómo se instala una máquina virtual en cualquier software de virtualización. Más cositas. Mientras que arranca y se instala, fijaos, aquí ya se está instalando, ¿no? Vamos a decirle que sí, que para adelante. Uy, perdóname. Siguiente. Ahora. Ahora. Bueno. Instalar ahora y bueno, como todo el mundo hemos instalado una vez en Windows o en Linux, ¿de acuerdo? Es decir, que esto ya se tiraría para adelante sin problema alguno. Ahora sí me gustaría ver esas pantallas que hemos creado antes, ¿vale? Que hemos visto antes, perdón, y que no hemos explicado. Por ejemplo, aquí en el hipervisor, ahora sí podemos ver, ¿de acuerdo? Cuando se está utilizando entre el hipervisor y todas las máquinas virtuales el uso de CPU, ¿de acuerdo? La capacidad de disco duro. Fijaos que nos queda todavía libre unos cuantos gigas, ¿de acuerdo? Las máquinas virtuales, pues la memoria RAM que están utilizando, ¿lo veis? El provisioning, es decir, ¿cómo se dice en español? El aprovisionamiento de disco duro que hemos hecho y realmente el que está utilizando. ¿Lo veis? El uso de CPU, etcétera, etcétera. Los recursos que están consumiendo, aquí podéis verlos por CPU, por memoria, por tamaño de almacenamiento, por disco duro. La gráfica de utilización, ¿de acuerdo? La configuración, aquí podéis tener pues las diferentes, bueno, esto lo hemos visto, la configuración del hipervisor, los usuarios locales, los eventos que se han producido, etcétera, etcétera. Pero ahora también lo tendremos esto por máquina virtual. Si yo pincho en Ubuntu, yo tendré también mi summary, es decir, mi uso de RAM y de memoria virtual, los recursos que estoy utilizando, como podéis verlos, mi monitorización en tiempo real de consumo, los eventos que están produciendo, ¿de acuerdo? Fijaos, me dice, no tiene suficiente memoria RAM. Bueno, no importa, ¿de acuerdo? Evidentemente lo configuraremos perdón, no tiene suficiente memoria RAM para utilizar esta configuración de resolución. Pero no es un error. Pero aquí podemos ver siempre que hay algún error en la máquina virtual, pues cuál ha sido y el por qué. En la consola, como hemos dicho, tendremos la opción de poder instalar, ¿de acuerdo? Perdón, de poder ver la máquina encendida y los permisos, pues fijaos, serían los permisos que tenemos para cada usuario. Aquí incluso yo puedo, fijaos, todo el tipo de permisos que yo puedo desgranar, ¿de acuerdo? Para que pueda renombrar, para que pueda moverla, para que pueda crear una alarma, para que pueda crear carpetas, para que pueda configurar, para que pueda acceder al Data Store. O sea, tiene una fineza muy buena a la hora de poder configurar permisos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dejar instalando la máquina virtual y acepto un segundito, que no veo la pantalla. Acepto los términos de licencia. ¿Dónde está esto? Aquí, perdóname, que el ratón se me va. Bien. Y bueno, pues ya ahora pues la normal, ¿de acuerdo? Para adelante y para adelante. Aquí me dice que quite ya el ISO de Windows 7. Bueno, pues esto es todo para esta primer vistazo de máquinas virtuales WinWarexi. Yo espero que haya gustado, ¿de acuerdo? Y bueno, luego ya aquellos de vosotros que se matriculen en los ciclos ya sabéis que podéis ver esto más en detalle y otras aplicaciones como por ejemplo Hyper-V. Bueno, pues